Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, llegado el día Yahshua HaMashiach ledaber Ruach HaKodesh, Lodaber Melinadán, no queremos oír palabras de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua HaMashiach, toda Rabá, amén, amén. Sheve Bakashahim, siéntense por favor hermanos, qué bueno que están acá. Vamos a aprender cosas muy profundas de los dones del Ruach HaKodesh. Su servidor, quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto y con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Estamos hablando sobre los dones del Ruach HaKodesh. Y vamos a abrir nuestra Tanaj, por favor, en 1 Corintios 12. Y si el Eterno lo permite, por el tiempo, vamos a abarcar hoy dos dones del Ruach HaKodesh. En 1 Corintios capítulo 12, verso 7, vamos todos para allá. Por favor, amados. Aleluya. Haya sido un día de grande bendición, de mucha bendición. Porque se está ya derramando más el Ruach HaKodesh en varios hermanos y hermanas, y ciertamente se va demostrando por medio del Ruach HaKodesh también que los dones son auténticos, que no son, y hay testigos de ello, entonces que no son inventos del hombre, pues me refiero en cuanto a que una persona esté simulando que tiene un don y no lo tenga. 1 Corintios 12 dice en el verso 7, pero cada uno les da la manifestación del Ruach HaKodesh para provecho. Recuerden, todos los dones del Ruach HaKodesh son para el provecho de la Keilah. Porque a este es dada por el Ruach HaKodesh palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, que es conocimiento según el mismo Ruach, a otro fe por el mismo Ruach HaKodesh, a otro dones de sanidades por el mismo Ruach HaKodesh, a otro el hacer milagros, a otro profecía, de lo cual ya hablé, a otro discernimiento de espíritus, y hoy es lo que vamos a estudiar, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach HaKodesh, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aleluya. Voy a entrar de lleno entonces a lo que es discernimiento de espíritus. Este don es muy importante, todos los dones son muy importantes, pero este don, ¿para qué sirve? Sirve para ver, o discernir pues, para la redundancia, qué espíritu se está moviendo. Hace ratito pasó, nunca digo nombres, una hermana y me dijo esto y esto, me dijo ciertas cosas, me platicó ciertas cosas y le dije, mira, ahí habló un demonio. A un Shed, Yahshua HaMashiach les reprenda, cuando tú tuviste esa conversación con esta persona. Entonces, es importante que todos pidamos los dones del Ruach HaKodesh. Este don es muy importante. Todos son importantes, pero con este don entonces podemos hacer otras cosas. Entonces sirve para ver qué espíritu se está moviendo en X o en Z persona, qué espíritu está hablando, si es realmente el Ruach HaKodesh o es un espíritu demoníaco. Yahshua HaMashiach les reprenda. Por ejemplo, si alguien habla en lenguas, así se discierne si es del Ruach HaKodesh las lenguas, o es la carne de la persona, o es un demonio el que está hablando. Por ejemplo, hace un momentito también, de por sí ya había yo citado a un Aj de esta congregación, de esta Keilah, a que pasara en pleno Shabbat, porque yo sé que tiene el don de lenguas, e hice pasar a 2 testigos. Amén. Aleluya. Entonces yo le dije al Aj, mira, vamos a empezar a orar tú y yo. Entonces, todos nos pusimos su talit. Vamos a empezar a orar en español y después de ahí nos vamos al hebreo y después que fluyan las lenguas. Y en este Aj fluyeron las lenguas, entonces por el don de discernimiento de espíritus, ya, lógico, yo discerní que estaba hablando realmente lenguas del Ruach HaKodesh, que no es su carne, uno, y que no era del diablo. Ahora, el tener el don de discernimiento, entonces, si una persona habla lenguas satánicas,
de inmediato, si se tiene el don de discernimiento, no se siente shalom en el alma, en el corazón. 1, 2. Si fuera la carne del hermano, en este caso, si hubiera sido su carne, yo me hubiera dado cuenta por el don de discernimiento si fuera su carne, porque salen muchas palabras repetidas, por ejemplo, muchas palabras repetidas, y es el clásico bibi, ba, ba, bu, bu, no, y en este caso es un lenguaje rápido, bien articulado, es decir, ligerito, por así decirlo. O sea que, entonces nuestros otros dos hermanos, los otros Ajim que entraron como testigos, ellos ya quedaron también, ellos creen en el Ruach HaKodesh, pero lógico, es importante que vayan pasando varios hermanos para que así vean el poder de nuestro Elohim. Aleluya. Ahora, entonces, vuelvo a repetir, si alguien está hablando en lenguas, vamos a ver si es del Ruach HaKodesh, o es la carne, o es un demonio. Entonces, uno siente en la propia persona, en su propia alma, en el propio corazón, como decimos, de parte de quién vienen las cosas. Uno siente eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo te puedo explicar esto de alguna manera más práctica? Mira, con este don, con el don de discernimiento de espíritus, se escudriñan las cosas. Y esto que voy a decir suena como cabalístico, pero no lo es. Se escudriña el corazón, para que se entienda la mente de la persona. Y no tiene nada que ver con lo oculto, con adivinación, con cábala, con esoterismo, no tiene nada que ver con eso. Recuerda que el diablo copia todo. Y lo reprendemos y lo echamos fuera en nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, con este don se escudriñan las cosas que tiene la persona, los problemas, etc. Se escudriña el corazón, el alma, la mente de las personas. Ahora, a veces la gente hace cosas escandalosas por demonios o por su propia carne. Vuelvo a repetir, a veces la gente hace cosas escandalosas por demonios, por su propia carne. Entonces, con este don, con su propia carne, con este don de discernimiento de espíritus, nos damos cuenta si es su carne o son los demonios. Ya ni siquiera estamos hablando del bendito Ruach HaKodesh. Por ejemplo, muchas veces tú tienes el tema de la histeria ahí en la página de internet. Algunos temas ya se quitaron de la página porque ya estaba pesando mucho y queremos que más hermanos sigan de todo el mundo, bendito Yahshua HaMashiach, descargando más rápido los audios y los apuntes. Pero, sin embargo, en la histeria expliqué varias cosas, quiero que por favor revisen ese tema. Pero, si nosotros tenemos el don de discernimiento, entonces podemos amonestar a la persona, exhortar a la persona. Pero si nosotros por el don de discernimiento decimos, no, yo siento, estoy seguro, por el Ruach HaKodesh, por el don de discernimiento, que esta persona tiene sheirim, tiene demonios, entonces vamos a reprender a los sheirim, vamos a atar a los hombres fuertes, vamos a atar todos los espíritus inmundos que tenga esa persona. Porque si no podemos cometer errores, si no se tiene el don de discernimiento de espíritus, una persona, por ejemplo, que venga aparentemente manifestada, pero que es su carne, aparentemente manifestada por demonios, pero es su carne. Entonces dije que aparentemente, porque no está manifestada, porque no tiene demonios, pero es su carne. ¿Cómo saber eso? Por el don de discernimiento. Ahora, hay cosas que no se puede, lo espiritual es a veces muy difícil explicarlo. Solamente hasta que se tiene el don, entonces el hermano o la hermana pasa a la oficina pastoral. Entonces me dicen, Roy, yo estoy sintiendo esto. Y es cuando nosotros ya vemos, en el caso mío, yo digo, bueno, sí, realmente es ese don el que tienes. Pero hasta que no lo tiene la persona, hasta que no experimenta, como decimos, en carne propia, por así decirlo, para que se entienda, la persona va a entender qué se siente al tener los dones. Porque no se puede explicar, no se pueden muchas cosas explicar. Entonces, si una persona viene aparentemente manifestada, yo voy a amonestar a la persona, le voy a decir, no haga usted eso. O si le hablo de tú, no hagas eso, no hagas eso. Pero si viene manifestada, dije bien manifestada, o sea, no que está aparentando una manifestación, sino que es una manifestación, entonces yo lo que tengo que hacer son atar demonios. Ahora, para eso, por favor, quiero que sigas viniendo a las siguientes ministraciones,
para que vayamos avanzando un poquito más. Recuerda, dentro de 8 días voy a hablar de los sueños, si el Eterno lo permite, y entonces tu conocimiento se va a ampliar. Pero no tanto para que conozcamos más y no lo llevemos a obra, sino para que conozcamos más y lo llevemos a obra. Y subamos de nivel espiritual. Porque no se trata de aprender más por aprender más, sino de subir de nivel espiritual. ¿Amén? Aleluya. Ahora, con el don de discernimiento de espíritus, teniendo el don de discernimiento de espíritus, así se acaban con muchísimos problemas dentro de la Kehilá. Dentro de la Kehilá. El don de discernimiento de espíritus no nada más nos va a servir para la Kehilá. Nos va a servir para cuando salimos a ministrar fuera, valga la redundancia, y entonces vamos a otras Kehilot, o se nos presenta alguna persona que no es creyente en Yahshua HaMashiach, y nosotros estamos discerniendo qué clase de espíritu se está moviendo. Lógico, en esa persona no va a tener el Ruach HaKodesh, pero sabemos, vamos a discernir si esa persona tiene por ejemplo, un shed, un demonio, Yahshua HaMashiach les reprenda, de lujuria, aunque no aparenta lo lujurioso, de robo, de fraude, etcétera, 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 etcétera. Entonces decía yo que se acaban muchos problemas, porque ciertamente los espíritus inmundos causan muchos problemas, pero gracias al Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, con este don se acaban esos problemas. Si no hubiera sido, amados preciosos, por ese don, entonces prácticamente esta congregación ya no existiría. Porque se tuvieron que discernir muchas cosas y se tuvo que afrontar a la gente y decirle, no, tú estás aparentando tener don de profecía, pero no, arrepiéntete porque yo tengo el don de discernimiento de espíritus y eso que tú estás manifestando no es de Ruach HaKodesh. Si yo no hubiera tenido el don de discernimiento, lo digo con humildad, amados. Miren, voy a hacer una aclaración. Hace ratito platicaba yo también con otro grupo de hermanos, y les decía yo que entre los justos, entre los kadoshim, ya no tenemos que estar aclarando, lo digo con humildad, porque ya todos somos kadosh. ¿Sí me doy a entender? Ya todo lo que yo te cuente, ya sabes que va a ser con humildad, no es para darme gloria a mí. Toda cabo la damos a Yahweh. Amén. El problema es este, hermanos, Ahim. Tú vas a escuchar otra vez los espíritus de Jezabel. Entonces, ¿cómo detectar que una persona tiene espíritus de Jezabel? Por el discernimiento de espíritus. Porque si no se tiene el don de discernimiento de espíritus, no se va a poder afrontar a los Jezabeles. Y a esa persona, vamos a poner una persona con falsa profecía. No tienes ese don. Yo te exhorto a que te arrepientas y que no aparentes lo que no tienes. ¿Lo aceptas? Sí, lo acepto, pero eso lo acepto es a medias, porque en su interior quiere seguir mandando esa persona. Al rato se vuelve, o al momento se da a los días o a los meses, otra vez el mismo problema. Se le vuelve a afrontar. No entiende, se le vuelve a afrontar con testigos, como marca la Torah, como marca Yahshua HaMashiach en Matillahu, Mateo 18. No entiende, se le expulsa de la congregación. Vuelvo a repetir, si no fuera por el don de discernimiento, entonces esta congregación ya no existiría. Ahora, tú sabes, muchas Kehilot ya no existen, porque no hubo el mover del Ruach HaKodesh. El Roe no permitió que el Ruach HaKodesh se moviera, o más bien no anheló los dones del Ruach HaKodesh. El mismo pastor, el mismo Roe está en pecado, el mismo Roe es un lujurioso, el mismo Roe es un avariento, y entonces no se mueven los dones del Ruach HaKodesh en esa persona. Y como no tienen don de discernimiento, entonces permite que entren cantidad de demonios a la congregación y destruyen la congregación. Aquí tú lo sabes, hemos tenido muchas experiencias y ya con las pruebas, porque no podemos pecar para no maldecirnos, ¿de acuerdo? Pero ya con las pruebas entonces se afronta a la persona y como no lo quiere entender, entonces se manifiestan sus espíritus demoníacos. Por eso vas a estudiar los espíritus de Jezabel, son 3 audios, por favor, amados. Pónganse a estudiar mucho, ¿amén? Aleluya. Ahora, cantidad de situaciones raras. Muchas cosas raras surgen a diario. Todos los días, para un Bené Israel que está consagrado, para una Bat Israel, una hija de Israel que está consagrada a Yahweh, van a surgir todos los días cosas raras.
gente que se manifiesta, gente con demonios, gente que va a entrar a tu negocio queriendo causar problemas, y reprendemos esos diablos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Todos los días tienes que hacer guerra espiritual para los que ya están en Kedushá, pero con este don, muchas cosas que van surgiendo a diario son resueltas. Entonces, gracias a Yahshua HaMashiach, al don de discernimiento de espíritus, todas esas cosas que se van presentando diariamente, con su ayuda, las podemos resolver. Pero Él es el que lo resuelve a través nuestro. Pero Él es, aleluya, cosas raras. Por ejemplo, si alguna persona, como yo decía, retomando el tema de hace un momentito, voy a poner el ejemplo claro sin decir el nombre de la persona. Aquí no mencionamos nombre. Fíjate, llega una hermana y un familiar de ella le ofrece una torta de frijolitos. Y entonces ella pregunta, ¿qué tienen los frijoles? Tienen chorizo, de pavo, no, es de puerco. No, yo no puedo comer esto. Y entonces la persona le dijo, cómetelo, porque soy tu padre. Pero ahí habló un demonio. ¿Quién entiende? Y realmente es su papá, en carne, pero ahí no habló él, habló un demonio. Mira, esto yo me lo he encontrado, si no a diario, muy frecuente. Y le puse un ejemplo claro ante otras cosas que le expliqué a nuestra Jod. ¿Cómo dicen los borrachos cuando están, y esto suena chiste, pero no lo tomes así ahora, cuando están tomando, yo soy tu amigo, yo soy tu hermano, y al final cuando están totalmente borrachos, yo soy tu padre, pero no está hablando él, está hablando un demonio. En este caso, el demonio se trató de burlar de nuestra Jod, pero para eso tenemos que tener el don de discernimiento para saber quién está hablando. Pero no tener, por favor, amados, esto es muy importante, amadas en Yahshua HaMashiach, no tener una obsesión por todo lo demoníaco, pero es que estamos rodeados de demonios. Entonces, con el don de discernimiento sabemos quién está hablando. En alguna ocasión me llamaron para hablar con una persona homosexual, es un varón, y entonces ya cuando yo llegué, me dice, bueno, es que él quiere ser libre, Roe, pero no sé cómo hacerle. Entonces yo llegué a la casa de esa persona y le dije, para empezar, ate demonios en nombre de Yahshua HaMashiach. Y sí, bueno, antes de que él me lo dijera, yo ya había discernido que tenía espíritus sodomitas. Entonces, lo primero que yo hice, lo que hizo esta persona, pero más bien Satanás, Yahshua HaMashiach le reprende el demonio que tenía, los demonios que tenía a través de la persona, le dijo, déjame a solas con el Roe. Pero no estaba hablando la persona, estaba hablando los demonios. ¿Me entiendes? Entonces esta persona dijo, pues sí, entonces salió y es en una casa de esas de Infonavit, y entonces ya yo me quedé sola con esta persona, yo até demonios, y y entonces ya se manifestó totalmente. Entonces sí, se discierne quién era, y empezó a decirme, me tienes miedo. Eso te vas a enfrentar tú, todos los que están acá, y dentro de poco mucho más. Entonces yo estaba sentado en la sala, porque ahí me habían dejado, y yo me levanté y yo le dije, no, yo no te tengo miedo a ti, yo solamente le temo a Yahweh, y a ti te ato, los ato en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Así tienes que hacerle. No es porque seamos muy valientes y muy machos, son los dones, la autoridad que Yahweh ha dado a sus siervos y a sus siervas consagradas. Amén. Entonces, ya atados los diablos, no es clase de liberación, yo le dije, ¿tú quieres ser libre? Te estoy hablando a ti. Y ya mencioné el nombre de la persona. A ti te estoy hablando. Los demás están atados, se callan. No, yo no quiero ser libre. Es muy tremendo eso cuando ya han pactado tanto, ¿me doy a entender? Entonces cuando yo salgo me empezaron a gritar los demonios, no pudiste. Y entonces yo no regresé, simplemente me volví a asomar y dije, ahí no hay que decir yo no pude, Yahshua sí puede, no.
Escuchen muy bien, demonios, los que les voy a decir en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, se callan. No es que no haya yo podido, es que Él no quiere. Él te desea a ti, no a mi Elohim. Y se despide uno. Vaya, es un decir, se sale uno, no le vas a decir shalom a los demonios, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Esas cosas se enfrenta uno a diario. A diario, todos los días un Bené Israel consagrado se enfrenta todos los días a eso. Entonces, vamos a pedirle al Eterno que por su inmensa rajem te dé ese don. A veces cuando ha venido mucha gente a visitarnos que no conocen Torah, o hermanos que conocen Torah y quieren conocer más, o gente que quiere conocer Torah, a veces se llena mucho la fila ahí para pasar a la oficina. Y entonces se tiene que tener el discernimiento de quién está sentado ahí, no por la forma muchas veces en que venga vestido. Porque aunque también, ya si tú estudias la vestimenta del alma, todo lo que como se viste la persona refleja quién es. Pero no tiene nada que ver ahí, sino es el Ruach HaKodesh diciéndote a través de la palabra de conocimiento. Recuerda el don de conocimiento, sueños, visiones, revelaciones. Te está revelando por medio de discernimiento de espíritus qué espíritu se está moviendo en esa persona. ¿De acuerdo? Ahora, en muchas ocasiones vemos cómo los demonios hacen muchas cosas a través de las personas. Van a hacer cantidad de cosas. Los Sheidim, Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces así se les decía yo, se les reprende en el nombre grande de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pero en otras muchas son las propias personas. Entonces, ¿cómo saber si es la persona o son los demonios? Bueno, si tú no tienes el don de discernimiento de espíritus, lo que vas a hacer es en voz baja pero audible atar los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Vamos a suponer que tú no tienes el don. Dice, no sé, Roe, no sé qué espíritu se esté moviendo en esta persona. Entonces tú vas a atar demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, y si la persona sigue haciendo algunas cosas ya es ella o es él, ya es su carne, es la propia persona. ¿De acuerdo? Ahora, con el don de sabiduría, entonces el Padre Eterno, el Abacados, Yahweh Sebaot, nos muestra ya, vuelvo a repetir, con el don de sabiduría, qué hacer. Ya hablé sobre el don de sabiduría, ya hablé sobre el don de conocimiento, sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros. Ayer hablamos sobre profecía. Ahorita estamos en discernimiento de espíritus. Bueno, ya sabes qué espíritu tiene esa persona. Entonces, con el don de sabiduría, yo ministré hace 15 días cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con esa persona, por así decirlo, que tenemos enfrente y que necesita ayuda? Lo pida o no lo pida. Porque hay cosas muy tremendas, amados. Por ejemplo, un niño no te va a decir, yo hice esto, hice el otro. No, porque las maldiciones vienen generacionales. Entonces, fíjense muy bien lo que les voy a ministrar. Los dones se entrelazan, por así decirlo. Ya he ministrado muchas veces esto, para el bien de la Kehilá. Ahora, así con este don de discernimiento de espíritus se identifican muchos tipos de espíritus demoníacos. Espíritus avarientos, espíritus codiciosos, espíritus de lujuria, espíritus de brujería. Si tú escuchas los audios de liberación demoníaca, yo ministro ahí. Yo renuncio, para las personas que quieran ser libres, yo renuncio a todos los espíritus de brujería a los cuales la persona les dio legalidad. Entonces la persona, si se metió en esas cosas, va a romper con esos espíritus de brujería. He dicho que la brujería es para matar, la hechicería es para controlar los sentimientos y lograr un propósito con la otra persona. La brujería es para matar. Por ejemplo, los actos de vudú. Ellos invocan potestades. Nosotros invocamos a Yahweh Sebaot. Aleluya. Ahora, se van a detectar espíritus de encantamientos. Eso ya está mucho, amados. Miren,
En esta semana tuve mucho trabajo. Una ajot me habló, contestó mi esposa y decía que tenía una persona que quería ayuda, necesitaba ayuda para una liberación, pero en ese momento yo ya iba a estar ocupado, entonces se le encargó a un anciano. Otra hermana de esta misma congregación me habló y me dijo, Roe, en otro día, Roe, hay una persona así, necesita ayuda, y entonces ya fue atendida personalmente. Pero todo lo que yo te estoy diciendo es porque se nos va a ir aumentando el trabajo y todos tenemos que estar preparados. Entonces, decía yo que se van a identificar espíritus avarientos, espíritus codiciosos, espíritus de lujuria, de brujería, encantamientos, espíritus de Jezabel, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta una manera como la persona da un abrazo se puede discernir qué clase de espíritu trae. Y no me estoy refiriendo a un espíritu sodomita, no. Sino vamos a ir, quiero nada más acabar los dones del Ruach HaKodesh y después quiero entrar con ustedes, amados, si el Eterno lo permite, a darles varios estudios. Vamos a empezar por los sueños y continuaremos con otro tipo de estudios para que tú aprendas cómo identificar los espíritus. Desde luego, si el Eterno le place darte el don, tú ya mismo lo vas a identificar, pero cosas prácticas, ¿me entiendes? Aleluya. Es muy importante esto. Es muy importante esto. Ahora, el Ruach HaKodesh es el espíritu, es el Ruach que queremos que se mueva en nosotros, y de hecho se mueve, y queremos que sea el que sane, queremos que sea el que exhorte. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo que queremos que sea el Ruach HaKodesh? Porque en muchas iglesias cristianas no es el Espíritu Santo. De hecho, no es el Espíritu Santo. No es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh de Yahweh dio la Torah en el Sinaí. Entonces, por favor, no puede estar el Ruach HaKodesh en una iglesia cristiana donde se quebrantan los mandamientos guardando el domingo. No puede estar, por favor, eso es un invento. Por favor, en eso sí hago mucho énfasis, y a usted también, para amado escucha de esta página de internet, no arrastre usted todo lo cristiano hacia el mesianismo, porque entonces no va usted a crecer y nunca va usted a ser bautizado en el Ruach HaKodesh. Aleluya. Ahora, el espíritu humano que se debe mover, lógico, el espíritu humano se mueve, sí, pero no se debe mover desordenadamente. Entonces, se mueve el Ruach HaKodesh en nosotros, y las personas, a veces nosotros tenemos que ayudar. Han entrado hermanos para ver esto de las liberaciones, de las ministraciones, para ordenarle al espíritu humano que funcione no honradamente, ordenadamente, también honradamente, pero ordenadamente. Porque llegan tan poseídas las personas que no tienen control de su espíritu, por así decirlo. De su alma, pues, para que se entienda. También voy a dar el estudio de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, pero no yéndome a los audios que ya tienes ahí. Entonces, no se puede mover desordenadamente, y si el roe está desordenado, la congregación va a estar desordenada. Si el roe no tiene en sujeción a su familia, no puede gobernar, dice en Timoteo, Shaul no puede gobernar la casa de Elohim. Porque ¿cómo podrá gobernar la casa de Elohim? ¿Cómo podrá decirle a un hermano, educa a tus hijos, si él no los tiene educados? ¿Cómo le va a decir, ten en sujeción a tu esposa, si él no tiene sujeción a su esposa? No hay autoridad, no hay respaldo, amados. ¿Amén? ¿De acuerdo? Ahora, siempre, por favor, recuerda que, valga la redundancia, que nosotros tenemos que reprender los espíritus demoníacos en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Porque a muchos hermanos se les olvida eso. O reprenden los demonios, pero no mencionan el nombre. Y hay que mencionar el nombre de Yahshua HaMashiach. Si tú dices, yo ato todos los espíritus demoníacos, no hay ningún poder, En tu nombre o en mi nombre no hay ningún poder. En el nombre de Yahshua hay todo el poder. Aleluya. Por favor, recuerden eso, amados, porque la guerra ya empezó y se va a poner muy fuerte. Entonces, cuando se está haciendo una liberación, ahí se mueve mucho este don, el don de discernimiento de espíritus. Y por el don de discernimiento de espíritus y el don de conocimiento en revelación, sabemos que ya salieron todos los espíritus demoníacos de esa persona.
Y entonces es cuando le ordenamos, vale la redundancia, al espíritu de la persona que funcione ordenadamente. Por eso tú vas a oír ahí en los audios de liberación, espíritu humano, toma tu control. Toma tu control. Ahora, hay hermanos que me han acompañado a otros lados donde nos han invitado a ministrar, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, y han sido testigos de todo esto, que esto que te estoy platicando aquí, que ha quedado grabado durante bastantito tiempo, es real, que no son inventos de hombre, que no te vengo a contar aquí algo que no se ha vivido, porque si no se ha vivido, mejor callarse, porque no hay ninguna autoridad para hablar. ¿De acuerdo? Ahora, el don de discernimiento de espíritus nos muestra entonces por medio de su Ruach HaKodesh, vuelvo a repetir, qué espíritus se están moviendo. Por ejemplo, en alguna ocasión me invitaron para ministrar en una congregación cristiana pentecostal y yo ya guardaba la Torah. Entonces, cuando yo llego y me dicen, bueno, queremos que usted hable acerca de lo que usted sabe, y entonces había ahí en un sofá, y me da tristeza decir eso, había en un sofá un niño que no tenía los dos brazos y no tenía las dos piernas. Nada más estaba el tronco y la cabeza, y lo tenían en un sofá. Entonces, cuando yo volteo y veo al niño, sí, claro, me llené de tristeza por ver a un niño así, de 14 años, de 11 años, algo así tiene el niño. Bueno, si es que vive, no lo sé. Y entonces, por el don de conocimiento, en revelación, vino de quién era ese niño. No me lo dijo el pastor, no me lo dijeron los de ahí, de la congregación cristiana pentecostal. Y entonces, era cuando empezamos a ser mesiánicos. Ahora yo no acepto ninguna invitación de las iglesias cristianas. Queremos que ellos vengan a ver el Shabbat. Amén. Que quede claro para que no vaya a haber alguna mala interpretación. Y entonces, una vez que yo veo al niño, supe quién era el papá, pero eso qué don se movió ahí, la revelación, el conocimiento. Y después yo supe el por qué estaba así el niño. Se mueven muchos dones ahí, el don de discernimiento de espíritus. Cuando yo acabé de dar la plática, etcétera, que les dije que lo que convenía para ellos era guardar la Torah y el Shabbat, no entendieron, siguen igual, o peor más bien. Entonces yo bajé, me dirijo a la persona, a X persona, le digo, tú eres el papá de ese joven. Sí. Y fíjate muy bien, todo eso vino por esto y esto y esto. Entonces el niño estaba jugando, le tocó, tenía un cable, tocó un cable de alta tensión con una varilla y de ahí se cayó de 3 pisos. Ahora, lo que sucedió aquí es, el Eterno me dio a entender qué clase de espíritu se estaba moviendo en esa persona y por qué le había pasado todo eso. Es niño, eso no lo quiero grabar acá. Después lo platicaremos. Pero con ese don no es que yo imponga las manos y diga, bueno, yo quiero que se le pase este don a él o a ella. No, eso no se hace, hermanos. Por favor, porque también en el mesianismo ya ha empezado mucha gente con sus locuras y cobran dinero por eso. Ya están malditos. Eso no se hace. Entonces, la manera como exalta a una persona, se da uno cuenta qué clase de espíritu se está moviendo ahí. Por eso te ministré ayer como te ministré y ahora entiendes por qué te ministré así fuerte. Porque se discierne qué espíritu se está moviendo. El Ruach HaKodesh nos va a hacer que exaltemos a Yahweh, Yahshua, con todo nuestro corazón. Una persona que no exalta bien no tiene Ruach HaKodesh, ni está sellado siquiera para la salvación. Eso es lo preocupante. Porque una persona, el Ruach HaKodesh nos dice cómo pedir, cómo exaltar, cómo pedirle a Yahweh, nuestro Elohim, lo que debemos hacer. Cómo lo vamos a glorificar para que se entienda, cómo le vamos a dar la honra a Él. Es una persona que no exalta
como él se merece, no tiene ni Ruach HaKodesh, aunque ella tenga talit y tenga la mila. Es triste eso, por eso es muy importante que te llenes de la presencia del bendito Ruach HaKodesh. Ahora, por ejemplo, en alguna ocasión fui hace mucho tiempo ya a una iglesia cristiana, donde, eso ya lo ministré hace tiempo, donde dos mujeres, tres mujeres venían danzando, pero de una manera sobrenatural, prácticamente levitaban. ¿Saben lo que es levitar? Se levantan del piso. ¡Qué tremendo! Ellos pensaban que era el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pues, porque son cristianos. Entonces las mujeres, haz de cuenta, se ponían de rodillas y hacían esto. Eso no lo podemos hacer normalmente, porque nos quebraríamos las rodillas, amado. Y entonces cuando uno de los pastores de ahí se me acerca y dice, mire usted, es el Espíritu Santo. Le digo, no, después hablamos. Y como estaba su exaltación, entre comillas, muy alta, yo no me voy a poner a platicar ahorita con él, a ministrarle. Pero una de las tres mujeres, las dos mujeres se apartaron y todo el mundo aplaudiendo pensando que era el Espíritu Santo. ¡Qué engaño! Eso fue aquí en Tehuacán. Y una de las mujeres se me queda viendo fijamente, una mirada demoníaca, y se quería venir contra mí. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Por lógica, ¿qué pasó con toda esa gente que estaba ahí? No discernió, y ellos discernió que era espíritus demoníacos los que estaban haciendo levantar a las mujeres así. ¿Por qué no discernieron? Porque no guardan Torah. ¿Y cómo se va a derramar el Ruach HaKodesh en una persona que no guarda Torah? Y entonces yo lo que hice es atar esos sheidim, yo los ato en nombre grande de Yahshua HaMashiach y no avanzan un centímetro más. Y entonces la persona dejó de danzar, entre comillas así, y ya se asentó. Todo eso lo he vivido y entonces yo te lo quiero compartir para que veas cuánto engaño hay en las iglesias cristianas que dicen que tienen el Espíritu Santo y que se mueve el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, no es el Ruach HaKodesh, es un espíritu demoníaco y me atrevo a decirlo con toda autoridad que Yahweh da a sus siervos. No puede estar el Ruach HaKodesh en personas desobedientes que no guardan nada de Torah. Por favor, eso sí, muy importante, muy importante, qué bueno que están anotando las hermanas que vienen de iglesias pentecostales. Es muy importante, no es el Ruach HaKodesh. Eso tienen que entenderlo muy bien todos. Porque si dices, bueno, es que lo mismo se movía. No, lo mismo no, amado. Aquí se mueve el Ruach HaKodesh. Aquí guardamos Torah, el Ruach está circuncidado de la cabeza a los pies, digamos es un decir, con el corazón, la carne. Guardamos Torah, guardamos Shabbat, guardamos las fiestas, me guardo en Kedushá, los ancianos también, etcétera. Todos los demás hermanos. Es muy diferente. ¿Por qué muchos cristianos dicen, bueno, es que antes, ¿y por qué de todas maneras en mi iglesia se sanan la gente? Recuerda que hay Rahamín y Jesgot es para los Goyim. Es la misericordia y la compasión que tiene Yahweh por su creación. Pero también el diablo sana. Por eso dije que hay que ver qué espíritu se está moviendo. Cuando la persona tiene un problema X de salud y va con el brujo, le va a quitar ese problema. Porque he ministrado varios brujos que ya son mesiánicos ahora, que creen en Yahshua y tienen el pacto de la Milá inclusive, y me estoy refiriendo a muchos brujos, no me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a uno solo. Y entonces, ellos, por ejemplo, dan la orden, y esto vamos a hablar algún día después, y que no sea Shabbat, pero nada más voy a darles esta enseñanza. Ellos ordenan a 3 demonios que salgan de esa persona. Pero le ponen 5 o 7 o 10 más y les dicen que se estén quietos hasta que pasen, por ejemplo, 5 meses. Entonces, la persona se sanó de una migraña, pero a los 5 meses va a tener un cáncer. Eso es muy frecuente. Por eso nosotros acá, cada vez que entra alguna persona que quiere ser congregante, se rompen maldiciones hasta la 4ª generación. Aleluya. Conclusión, no te puedo decir más sobre el discernimiento de espíritus, simplemente que con ese don se identifica qué clase de espíritus se están moviendo. Hay miradas, pero eso lo vamos a tratar después, porque son otros temas diferentes y me gustaría que inclusive no fueran en Shabbat.
Las miradas clásicas de las brujas, cómo mira una bruja, todo eso te lo quiero compartir después. Cómo mira un brujo, cómo mira un adorador de la muerte, Yahshua HaMashiach los reprenda. Cómo mira una persona que tiene espíritus sodomitas, cómo mueven las cejas, cómo esto. Pero no es lo que se haya aprendido físicamente, sino el discernimiento, cómo se aprende eso. Yo lo que solamente te puedo compartir con mucho amor, amados Ajín, amados, es lo que yo he aprendido, lo que el Eterno bendito es su nombre en primer lugar me ha regalado, pero no te puedo, por ejemplo, es cuando hablemos de los sueños, cómo darte clases para interpretar los sueños. Eso no lo hay, no lo hay. Ese es un don. Jamás hay clases para cómo interpretar los sueños. No, eso no lo hay. Jamás va a haber clases para que yo te diga cómo discernir los espíritus. Yo dije que te voy a decir cómo mira una bruja, pero nunca dije que te voy a decir que te voy a enseñar a discernir si tiene un espíritu de brujería, ¿me entiendes? Porque eso solamente el Ruach HaKodesh lo da a la persona nada más, a quien él quiere. Aquí lo dice, amén. Ahora, aleluya. Ahora, se tiene que tener la certeza de que se tiene el don, porque si no se pueden cometer muchas torpezas. Vuelvo a repetir, aquí en la congregación ha habido mucha gente, no te imagines a nadie en especial, ha habido mucha gente desde que se abrió la congregación, pero no se pueden hacer las cosas hasta que no ya se tienen más pruebas. Sí, yo discierno que tiene esto. Abacados, dame las pruebas, por favor. Entonces ya nos da las pruebas y entonces ya por eso se toman las medidas que se tienen que tomar. Como en los últimos casos, para que se entienda. Aleluya. Pero no antes, porque si uno toma la decisión antes y no tiene uno pruebas todavía, vamos, a lo que voy es a lo siguiente, amados. Miren, quiero ser más explícito. Yo ya discerní que esta persona tiene esto, pero los ancianos no lo han discernido. Yo tengo que tener pruebas para que ellos vean y entonces así se puedan tomar. Si no van a decir, el pastor corre a toda la gente. Sí, nada más porque se le antoja. Yo tengo que tener las pruebas para aquel que no tiene los dones del Ruach HaKodesh, o al menos este don de discernimiento. Mira, yo discerní esto, ahora aquí está. Pero ya nos dio pruebas el Eterno para poder hacer esto. ¿De acuerdo? Aleluya. Amén. Ahora, el siguiente don es el don de lenguas y interpretación de lenguas. Queda pendiente, amados, que voy a hacer otro paréntesis entonces. Perdónenme tanto paréntesis. Ahora, después yo voy a dar otras ministraciones que te van a servir de mucho, van a ser de mucha bendición. Por favor, ven. No es que te vayan a gustar, sí te van a gustar porque tú quieres saber más de lo espiritual, pero todo basado en la bendita Tanaj. Aleluya. Ahora, vamos al don de lenguas. Y muchos dicen a nivel mundial, bueno, ese es un don pequeñito. No, no es un don pequeño. Es un don muy grande, pero es menor que el de la profecía. Por eso dice Shaul acá en 1 Corintios 12, ¿lo tienen? No quiero ir aquí, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Perdón, 1 Corintios, 12, el 14, perdón. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Sí lo tienes? 1 Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso es más importante. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, por el Ruach HaKodesh. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación, eso ya lo ministré ayer. Ahora, por favor, el don de lenguas no es un don pequeño. Porque cuando hablamos a Elohim con el don de lenguas, y ahorita voy a ministrar más sobre las lenguas, nadie le entiende, pero Elohim sí le entiende. Y lo que interesa es que Elohim le entienda en ese momento porque le está adorando. Entonces, al estarle adorando, si tiene el don de conocimiento, el Eterno le responde no por don de lenguas, sino por revelación divina.
Aleluya, aleluya. Entonces cuando yo me pongo a exaltar aquí en el altar, todos los Shabbat, bendito es Yahshua Mashiach, hablo en lenguas, pero apago el micrófono. ¿Por qué apago el micrófono? Porque no es para ti. Y los nuevecitos se pueden asustar y dirían, bueno, ¿qué le está pasando a este hombre? ¿Sí me doy a entender? Entonces se apaga el micrófono y se empieza a hablar en lenguas. Y el Eterno escucha lo que yo le estoy diciendo, la exaltación que yo le estoy dando en otras lenguas, y Él entonces por revelación me empieza a decir, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto otro, hijo. Y entonces se hace y se demuestra que son auténticos los dones porque hay fruto. Recuerda, amado, esto, y grábatelo muy bien las palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Por los frutos los conoceréis. Nunca, claro que en la iglesia cristiana dicen que tienen don de lenguas. Tendrán don de lenguas si guardan el domingo, guardan la Navidad, ponen su arbolito de Navidad. ¿Podrá estar el Ruach HaKodesh ahí? Por favor, no es así, no es así. Entonces, el que habla en lenguas, habla a Yahweh. Y entonces no es un don pequeño. Aleluya. El Eterno entiende y si el Eterno le place darnos la interpretación de las lenguas, entonces pide uno la interpretación de las lenguas y entonces el Eterno le da a uno la interpretación de las lenguas. Por ejemplo, hace un momentito vuelvo a repetir, llamé a Allah, que tiene don de lenguas, porque yo quería ver qué lengua tiene, qué lengua le dio Yahweh a él. Ahora, fíjense muy bien lo que voy a decir, porque es de mucha profundidad. Bueno, todo lo que se dice aquí es de profundidad porque es la Torah, pero a lo que voy es pongan mucha atención. Generalmente cuando una persona dice, no, pues está hablando, por ejemplo, francés, un ejemplo, ¿no? Bueno, sabemos más o menos cómo suena el francés. Sí, pero ¿qué está diciendo? No nada más es, bueno, está hablando en francés, sí, pero ¿qué está diciendo? Entonces pide la interpretación de la lengua. ¿Qué está diciendo? Pero eso es espiritual. ¿Me doy a entender? ¿Sí se entiende? Entonces, si tienes el don de lenguas, o alguien que diga aquí que habla en lenguas, por favor pase a la oficina. Si eres mujercita, pasan 2, 3 mujercitas, oramos juntos para gloria de Yahweh, para cabo de Yahweh, y cuando fluyan las lenguas yo me daré cuenta si son lenguas auténticas o no. Pero tienes que afrontar eso, sobre todo tú que vienes de iglesias cristianas. Y tienes que ser humilde, y si yo te digo no es eso don de lenguas, acéptalo. Y si yo te digo sí, ¿cuándo empezaron? Y se hace un historial, etcétera, etcétera. Entonces el don de lenguas va a venir cuando realmente se guarda la bendita Torah. En el caso de Cornelio fue diferente y el Eterno le plació bautizarlo en el Ruach HaKodesh, pero porque ya había visto el corazón de Cornelio. ¿Quién recuerda eso? Y entonces iba a venir a sus pies de Yahweh, cumpliendo todos los mitzvot. ¿De acuerdo? El Eterno es el Todopoderoso y Él puede hacer excepción. Aunque no hace excepción de personas en cuanto a la salvación, pero la gente no quiere la salvación. Entonces, fíjate muy bien. La vivencia personal que he tenido es que por orar en lenguas y decirle mis agradecimientos a Yahweh en su Elohim y por pedirle a Yahweh, entonces se da otros dones como el don de fe o el don de milagros, por ejemplo. Entonces, el que habla en lenguas, habla no a los hombres, habla a Elohim. Entonces, lo que yo he visto, pues, en la práctica, por así decirlo, en la vida, es que una persona es llena del Ruach HaKodesh, empieza a hablar en lenguas, le empieza a hablar a Elohim, y entonces el Abba Kadosh le responde y le da otros dones. Entonces no es un don pequeño, porque se está hablando a Elohim. Aquí lo dice. Aleluya. A ver, vamos a Lucas 9, por favor. Lucas 9, bendito es Yahshua HaMashiach.
Una característica, ahorita les quiero decir, y tiene Lucas 9, verso 18. Si lo tienes. Dice, aconteció que mientras Yahshua oraba aparte, estaban con él los discípulos Talmidín y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Yohanan de Zacariahu, otros que Eliyahu y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Kefas dijo, el Mashiach de Elohim. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Ahora, en otro evangelio, para que se entienda, dice, no te lo ha revelado carne ni sangre. Entonces la revelación no es por carne y sangre, sino por el Abacados que está en los Shamaim. Aleluya. Entonces, ¿qué le tuvo que dar a Kefas? ¿Qué le tuvo que dar a Kefas? Ahí, ¿qué le tuvo que dar a Kefas? Le tuvo que dar el don de conocimiento. Le reveló. Recuerda, son sueños, visiones y revelaciones. Sueños, visiones y revelaciones. Le reveló que él era Mashiach. ¿Por qué ahorita nuestros hermanos de casa de Judá no reconocen que Yahshua es Mashiach? Porque ellos no tienen el Ruach HaKodesh. Por eso no se les puede revelar que él es Mashiach. Yahshua. Aleluya. Amén. Ahora, ¿qué se hace con los dones? ¿Qué debemos hacer con los dones? Vamos por favor a 1 Corintios, otra vez, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y voy a hacer otro paréntesis aquí. ¿Quién tiene el verso 26 de 1 Corintios 12, 26? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach, Yahshua, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Elohim en la Kehilá, primeramente Shaliachim. ¿Te das cuenta? Siempre Shaliach está arriba de todos. Luego profetas, ¿te das cuenta? Lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Porque aparentemente aquí aparece como si el que hiciera milagros fuera menor. Es que el Shaliach hace milagros. Es Yahshua. ¿Me doy a entender? Entonces el Shaliach hace todo. Hace de todo, por él hace de profeta, la hace de maestro, etc. Hace los que hacen milagros. Después los que sanan. ¿Te das cuenta que el milagro y la sanidad es diferente? Ya lo vimos, ¿no? La sanidad es que un dolor de cabeza se vaya. El milagro es que los tejidos sean restaurados. ¿Se escuchó? Luego dice los que ayudan. Aquí muchos hermanos me ayudan. Entonces estás muy bendecido, amado. Se piensa que aquel que ayuda es como si fuera un sirviente cualquiera. No, no es así. Todos los que ayudan en esta Kehilá tienen mucha brajá de parte del Eterno. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, fíjate muy bien. Los que administran. Es muy importante saberse administrar. Porque también viene de parte del Ruach HaKodesh. Entonces dice en el 29, son todos Shaliachim, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No todos. Y entonces dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces recuerda que también para administrar hasta un negocio se tiene que tener la brajá del Ruach HaKodesh. Lógico, para los Bene Israel, nada más. Vamos a Lucas 12. Vamos a Lucas 12. Bendito es Yahshua HaMashiach. Lucas 12. Con los dones del Ruach HaKodesh, entonces ya sabiendo que existen los dones del Ruach HaKodesh, todos los que hemos dicho en los discos anteriores, nosotros seguimos las enseñanzas de Yahshua HaMashiach. Dice Lucas 12, verso 49. Fuego viene a echar en el Aretz, en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido?
Eso, ahora, no me refiero a estar hablando aquí de que se haga echar fuego, que es otra cosa que después voy a tratar en otros temas, Pero el fuego, aquí se refiere a, en primer lugar, a los Bene Israel que tengan fuego de Ruach HaKodesh, pero ciertamente aquí el Eterno está hablando para que haya la palabra y entonces se enciende fuego, pero es un fuego que va a ser de contienda. Por eso dice que dos o tres estarán, fíjate muy bien a qué se refiere Yahshua. Dice el 49, fuego vine a echar en el Hades y ¿qué quiero si ya se ha encendido? Este Vilá tengo que ser bautizado, inmergido, pero se refiere a su crucifixión. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar shalom en la tierra? Os digo no, sino disensión. Entonces, ¿cómo dijo que traía shalom? A los Bene Israel nada más. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Está? Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Está? Entonces, con los dones del Ruach HaKodesh, hay ese problema. Tan simplemente que a una persona, aunque no tenga los dones del Ruach HaKodesh, si se empieza a congregar, por ejemplo, acá en esta Keilah Hanav Shalom, pues entonces lo que va a pasar es que la familia entera se la va a echar encima. Y eso que todavía no tienen los dones. Ahora, cuando la persona tiene los dones, no hombre, recuerda que unción es igual a persecución. Repítelo conmigo, unción es igual a persecución. Entonces, ¿quieres la unción? Prepárate porque vas a ser bien perseguido. Es así siempre, amados. Ahora, ya hemos ministrado que se deben de desear los dones. Vamos otra vez a 1 Corintios. Entonces, con los dones del Ruach HaKodesh se van a despertar las envidias. ¿Sí se escuchó? Las envidias de muchos que se dicen mesiánicos. Vamos a ver 1 Corintios 14, verso 5. 1 Corintios 14, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces lo que dije tiene base en la Tanaj. A no ser que las interprete para que la Kehilá reciba edificación. Entonces siempre debe de haber alguien que interprete. Por eso no se deja a nadie nada más hablar así y alguien que no interprete. No, tiene que haber interpretación. Ahora, muchas de las cosas que suceden actualmente en la Kehilá, de los frutos, bendito Yahweh, fue por hablar en lenguas con Yahshua HaMashiach. Entonces, si yo no, ¿qué sucedió en esa ocasión cuando empecé a hablar en lenguas? Bueno, yo me vine a encerrar 3 días acá solo y guardaba yo la Kedushá y ayunaba yo hasta las 6 de la tarde, tomaba yo un alimento, después otra vez entraba yo en ayuno y así fueron 3 días y la gloria es para el Eterno. Entonces, estando sentado ahí, yo me levanté despuesito, empecé a sentir ya más bendición de parte del Abacadosh, y entonces empecé a pronunciar cosas que yo no entendía. Lo estoy diciendo muy sencillo, amados preciosos. Empecé a hablar cosas que no entendía. En un inicio se puede espantar uno, puede decir uno, ¿qué estaré yo diciendo? Pero no, yo sabía que en primer lugar, que el Eterno estaba conmigo, que estaba conmigo, que estaba yo guardando la Kedushá y no hubo espanto sino asombro. ¿Qué estoy pronunciando? Y yo no sabía prácticamente hebreo, me falta mucho por aprender, pero ya ministré en otras veces que la primera palabra que pronuncié fue Jalel, y yo no sabía lo que significaba Jalel. Después seguía hablando, y entonces ya vino aquí palabra de conocimiento. ¿Qué pasó ahí? Lleno entonces del Ruach HaKodesh. Queremos ser llenos del Ruach HaKodesh, tenemos que atrevernos a eso y más. Aleluya. No tener miedo. Porque la mayoría de las personas dicen, bueno, yo tengo miedo que vaya a hablar un demonio a través mío. Pues, ¿cómo estarás? Sí se entiende. Tengo miedo que un demonio vaya a hablar a través mío. Pues, ¿cómo estarás? No, pero una persona que guarda la santidad no tiene por qué tener miedo. Entonces,
Vuelvo a repetir, de lo que está pasando ahora, y estoy seguro que a lo mejor a muchos pastores con este audio van a decir, no, pues el Roy ya se desvió. No, no, no me ha desviado, es doctrina de la Biblia, de la Tanaj. Eso existe. No fue nada más para la época de los apóstoles, como ellos dicen, muchos. No, 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 esto es para ahora también. Amén. Entonces, de lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial, de hecho es el Ruach HaKodesh. Entonces solamente hay que atreverse a pedir. Vamos por favor a ver en Juan 14, verso 13. Así es de que tú te vas a atrever a pedirle. Y no se asusten porque a veces ha habido malas experiencias. ¿Me están escuchando? No, 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 no. Tú no tienes que tomar en cuenta si tú estás... ¿Cómo va a haber miedo de que un demonio hable a través tuyo? Pues no, pues eso es posesión. Eso no, en una persona que ya se entregó a Yahshua, eso no existe. Es que tengo miedo. ¿Cómo va a agarrarte el diablo un demonio tu lengua y va a usarla? No. Desde la cabeza hasta los pies somos de Yahshua. Amén. Anishalach. Anishalach. Yo soy tuyo. Aleluya, de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿quién tiene Juan 14, verso 13? Y todo lo que pidieres al Abba en mi nombre, su nombre es Yahshua HaMashiach, lo haré para que el Abba sea glorificado o exaltado en el Hijo. Aleluya. Entonces solamente pide. Ahora, recuerda, el no creer en sus promesas, el no creer en las promesas de Yahweh, de Yahshua HaMashiach, es uno de los peores pecados. El pecado número 1 es la incredulidad, el no creerle a Yahweh sus promesas. Porque eso es blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Yo les voy a decir una cosa, si no creyéramos en todos los dones, estuviéramos blasfemando contra el Ruach HaKodesh. Porque toda la escritura fue inspirada por el Ruach HaKodesh. Aleluya. Entonces todo eso existe. Ahora, el hecho que una persona no lo entienda, no quiere decir que no exista el don. El hecho de que una persona pase y cuente sus sueños y se interpreten sus sueños, y la otra persona diga, pero ¿cómo le hizo? ¿Por qué lo supo? No quiere decir que no exista el don. El problema es que tenemos que entender que el Eterno reparte a quien Él quiere. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que han clamado muchos aquí por los dones del Ruach HaKodesh. Recuerden lo que ministré ayer en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Los varones tenemos que dar el sustento de nuestro hogar, si no somos peor que incrédulos, porque negamos la fe. Entonces debemos de llevar el sustento y de esa manera entonces vienen las brajot. ¿De acuerdo? Aleluya. Amén. Entonces, si tú has clamado, pongan atención a lo que voy a ministrar, si tú has clamado por los dones del Ruach HaKodesh y no se ha dado que el Ruach HaKodesh te dé los dones, entonces pídele a Yahweh que queme con fuego lo que estorba. Es más, que te muestre lo que está estorbando en tu vida para que no venga tanta bendición. Pídele. Si tú has clamado, yo he pedido los dones y no he tenido respuesta, Roe. Bueno, entonces yo el consejo que te doy es que tú le pidas al Eterno que si no te das cuenta, ya te quitaste todo el pecado, sí, ya Roe, ya me lo quité, ya no ves esto, ya no ves esto. No, ya no. No tiene que haber algo, porque es una promesa del Ruach HaKodesh que Él quiere bendecirnos. Es una promesa de Yahshua HaMashiach que Él quiere bendecirnos por medio de su Ruach HaKodesh. Yo no le veo el por qué no un Kadosh va a ser lleno del Ruach HaKodesh. Eso no me cabe en la cabeza. Entonces, el problema es miren, lo que yo saco como conclusión de ministrar a tantas personas, a tantos creyentes. Cuando se pide para recibir la gloria ellos, entonces no se recibe nada. O sea, cuando la persona pide porque quiere presumir que tiene un don, jamás se le va a dar. Pero si el Eterno conoce los corazones, ya lo vimos ayer, Él escudriña los corazones. Y si se pide para darle cabod a Yahweh, entonces el Eterno lo llena uno de bendición. Aleluya. Ahora, si Él hubiera visto mi corazón codicioso, si Él hubiera visto, bueno, pues yo voy a hacer estos temas y los podemos vender en tanto y puedo yo sacar tanto al mes.
no me hubiera seguido bendiciendo. Porque hubiera visto que yo soy codicioso, hubiera visto que yo sería codicioso, fuera codicioso, avariento, etcétera. Por eso en esta congregación no se hace negocio con su palabra. Porque Él no le ha dado los derechos de autor a nadie. La Tanaj no es para negociar. La palabra de Elohim no es para negociar. Vamos ahí en 1 Corintios 14, versos 14, perdón, sí, 1 Corintios 14. Vamos para allá, amados. Entonces decía yo, hace un momentito entraron dos hermanos, y este hermano habla en lenguas, pero habla corridito. Es un lenguaje bien articulado, bien articulado. 1 Corintios 14, verso 15. ¿Existen las lenguas? Sí, existen las lenguas. Dice aquí, fíjense muy bien para que le vayan entendiendo mejor. ¿Quién tiene 1 Corintios 14, 15? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué está diciendo aquí Shaul? Que hay cosas que oramos en el Espíritu y no entendemos. Eso es hablar en lenguas. Pero también oraré con el con el entendimiento, es decir, vamos, en español, pues, estoy consciente de lo que estoy pronunciando, o lo que sabemos de hebreo, sí, estamos conscientes de ello, entonces sabemos lo que le estamos diciendo. Pero el hablar en lenguas no entiende uno lo que le está uno diciendo al Eterno. Pero uno mismo le puede pedir la interpretación de las lenguas que está uno pronunciando, y entonces Él nos da ese don también. Entonces se empieza a exaltar en lenguas, y el Eterno da la interpretación de las lenguas a la misma persona. Entonces ya tiene dos dones: lenguas, interpretación de lenguas. Y cuando la persona entiende lo que le está diciendo en el Espíritu, entonces esa persona puede interpretar a otros que hablen en lenguas. No puede, fíjense muy bien, porque esto es muy importante. Aunque aquí en la Tanakh dice interpretan todos, generalmente la regla es que la persona habla en lenguas, y entiende lo que está diciendo. Aunque puede haber también lo otro, que habla en lenguas y no entiende. Pero la mayoría habla en lenguas. Estoy hablando de Bené Israel, Estoy hablando de Bené Israel. Está hablando en lenguas, le pide la interpretación de las lenguas, entonces puede interpretar a otros. ¿Sí me doy a entender? Ahora, vamos a ver el 15 otra vez para que le entiendan más clarito. A ver, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que tú le estás hablando en el Espíritu, tú no lo vas a entender. Al menos que tengas el don de interpretación. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, por eso yo muchas veces le canto en lenguas, pero también le canto con el entendimiento. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque en eso también hay mucho engaño. A veces dice la persona, estoy hablando en lenguas y no me puedo parar. Es un decir, ¿no? No. El Eterno no quiere, puede tomar tu espíritu, el Ruach HaKodesh, pero el Eterno no hace lo que hace el diablo, por favor. La persona puede estar hablando en lenguas y en un segundo, consciente, puede pasar al español o a lo que sabe de hebreo. Y después puede volver a las lenguas. ¿Sí me doy a entender? Cuando una persona empieza a hablar en lenguas o dice que habla en lenguas, está repitiendo palabras, no es un lenguaje articulado, esa persona no tiene don de lenguas. O que dice, no, es que no podía yo parar, pero está repitiendo lo mismo. No. Miren, en los discos de liberación dije que Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda, quisiera tomar tu mente, pero no puede, porque eres de Yahshua. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. El Ruach HaKodesh no quiere controlar ni siquiera tu mente. Él te da libre albedrío, ya lo vimos en el cosmos. Entonces eso de que una persona dice, no, pues es que se pasó 3 días hablando en lenguas. No, eso no es de Elohim. No es así Elohim.
Acabamos de ver un caso donde había una persona que decía que empezaba a hablar en lenguas y 3 meses hablando en lenguas. Y su esposa decía, no sabía yo cómo atenderlo, Roe, porque ellos venían de otra parte de la República. No sabía yo cómo atenderlo, Roe, ¿qué quería? A ver, ¿quién entró a ese caso? ¿Tú entraste? A ver, ¿quién más entró a ese caso? ¿Otro, otro hermano? ¿O el otro hermano? Entonces, tiene tres meses hablando en lenguas y no le entendí nada. No, eso no puede ser Ruach HaKodesh. Es imposible eso. Entonces se atan demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach y se hace la liberación. ¿Cómo 3 meses hablando en lenguas? ¿No se entendieron como matrimonio? ¿De eso va a creer Elohim? No, 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 no. Entonces, aquí tiene que haber discernimiento de espíritus, tiene que haber conocimiento, tiene que haber el don de sabiduría para saber cómo se van a manejar las cosas. Porque si alguien llega y te dice, ¿sabe qué? ¿Usted se dedica a ministrar en esta congregación? Sí. Tiene 3 meses hablando en lenguas y no le entiendo nada. Tú tienes que saber qué hacer aunque no tengas los dones. Tú ya sabes de plano así que eso no viene del Ruach HaKodesh. ¿Se entiende? Aleluya. Entonces se hizo la liberación. Eso es muy frecuente, no ha sido el primer caso. Se hizo la liberación, empieza a hablar ya mejor y luego la misma persona recuerda esta lección. La misma persona, como ya sabe que con eso atraía la atención de no sé cuántas gentes, quiere seguir haciendo lo mismo, entonces le dice, no, no, ya no hay demonios, ya no hay Sheidim en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Toma totalmente tu control y no quiero payasadas acá. Entonces se le habla con más exigencia, ¿me entiendes? Entonces la persona dice, sí, 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 bien, sí, sí, ya. Eso es dramático, ver casos de esos. ¿Cómo es posible que el diablo agarre a una persona y le haga como pinole 3 meses? O más. O toda la vida. No se puede tolerar eso. Entonces, yo te voy a compartir esto. Mira, las mayores victorias se han dado en Kedushá, desde luego estando en santidad, se han dado en intercesión en lenguas por otros países y se han dado por orar de rodillas. Y no me refiero exactamente de rodillas en lo físico, en el espíritu. Porque si una persona se postra de rodillas y es un hipócrita y un lujurioso, ¿de qué le sirve postrarse de rodillas? ¿No? Que se levante, que se deje de payaso. Entonces las mayores victorias que yo he visto, y te lo comparto, recuerda, ya no vamos a decir, yo te lo digo con humildad, no, tú ya sabes que aquí la humildad debe de ser así. Tenemos que darle Jacol Kabod al Eterno siempre. Entonces, es en Kedushá, en intercesión de lenguas y de rodillas en el Espíritu. Es decir, estando postrados ante Él, ante Yahweh, ante Yahshua HaMashiach. 1 Corintios 14:18. Aquí aparentemente Shaul como si estuviera presumiendo, pero no. ¿Quién tiene 1 Corintios 14:18? Doy gracias a Elohim que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, fíjate muy bien lo que dicen algunos que son escépticos, algunos que no creen en los dones de Ruach HaKodesh. Dicen, no, es que Pablo era un hombre muy inteligente. Sí, claro que sí. Y hablaba 5 idiomas, eso sí, claro que sí. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando de lenguas. Está hablando del don de lenguas, porque si no, no hubiera dicho lo que dijo en el 15, inspirado por el Ruach HaKodesh. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Hubiera dicho eso si se hubiera tratado de que supiera arameo y supiera otros idiomas? No lo hubiera dicho, porque eso es consciente, ¿me entiendes? Aleluya. Una persona que sabe 5 idiomas lo hace consciente. Eso no es con el espíritu, lo hace consciente porque lo aprendió. Eso es lógico. Ahora, fíjense muy bien, vamos a observar desde ahora esto, observemos esto. Tienes que romper esa barrera que ha estado impidiendo el bautizo en el Ruach HaKodesh, el Tevilá en el Ruach HaKodesh. Miren, cuando llegaste tú acá, ya lo había yo ministrado anteriormente, cuando tú llegaste acá, tú no danzabas porque lo veías como un poquito escandaloso, pero ¿qué tal bailabas para el diablo allá afuera? En los bailes mundanotes. ¿Sí se entiende?
Pues cuando tú llegaste acá dices, no, ¿qué es esto? ¿Cómo? En la casa de Dios, haciendo esto. Uf, qué susto, ¿no? No, pero ya entendiste que la Majol Kadosh eso es danza santa y lo hacemos para Yahweh. Y así se goza el pueblo. Aleluya. El Eterno sabe qué clase de pueblo tiene, un pueblo muy, muy alegre. Se nota. Amén. Entonces, tú no danzabas y ahora ¿cómo danzas? Te gozas. Entonces tienes que romper esas barreras. No somos liberales acá, no, nos basamos en la bendita Torah. Yo te voy a decir una cosa, yo canto en lenguas y yo dije que te iba a estar contando cosas que me pasan a mí, yo canto en lenguas. Cuando tú estás danzando, yo me subo aquí al altar y apago el micrófono, le estoy cantando en lenguas, etcétera. Pero estoy consciente de lo que está pasando. Otra cosa es el éxtasis y sobre eso creo que ya hablé un poco y después hablaremos después en otros temas mayores, en otros temas posteriores. Isaías, vamos a Isaíahu y ya terminamos. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Quién tiene Isaíahu? Isaías, vamos a Isaías 28. Fíjate muy bien la lección que vamos a ver aquí en la bendita Tanakh. Isaías 28, verso 11. Fíjense mucho, pongan mucha atención a lo que les voy a ministrar. Isaíahu 28, verso 11. ¿Amén? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. A ver todos el 11, amén. ¿A qué se refiere aquí? Ahora, yo te voy a decir a qué se refiere aquí. En realidad lo que está diciendo aquí el Eterno es que como no habían entendido en hebreo, fíjate muy bien la lección, es Isaíahu 28:11. ¿Ya lo notaron? Pues está siendo grabado. Como el pueblo de Israel no había entendido en hebreo, él iba a mandar a los asirios con lengua extraña y los iban a oprimir por un buen tiempo. Eso se cumplió. Entonces aquí dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el don de lenguas? Bueno, fíjense muy bien, el pueblo no entendió que vino Yahshua HaMashiach. No todos los judíos rechazaron a Yahshua HaMashiach. ¿Queda claro? Hechos 21:20. Eso está ahí. Que miles de judíos creyeron en Yahshua HaMashiach y eran celosos de la Torah. Bueno, entonces vuelvo a repetir Isaíahu 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Ellos no creyeron, no entendieron que debían de guardar la Torah en hebreo. O sea, el Eterno les hablaba y no entendieron. Entonces le mandó a los asirios una paliza para que entiendan y guarden la Torah. ¿Qué pasó? Ellos negaron, no todos, a Yahshua como Mashiach. ¿Qué pasó? Entonces les manda lenguas. Entonces vamos a Hechos 2. Tiene que ver esta cita con las lenguas. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios cuando lo tengan. Perdónenme. Hechos 2. Aleluya. Hechos capítulo 2. Aleluya. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino de los Shamaín un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas. ¿Me entiendes? Eso tiene un significado ahí. No es que se haya aparecido el fuego así nada más porque sí, no. Es que iban a recibir el bautismo del Ruach HaKodesh y la señal era que hablaran en lenguas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh. Y comenzaron a hablar en otras que. Ahí está. Según el Ruach HaKodesh les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo los Shamaín. ¡Qué tremendo! Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces pongan atención porque no se ha entendido a veces bien esto en algunos hermanos. Vamos a suponer que un judío se hubiera ido a una zona donde se hablara árabe.
Entonces ahí ellos empezaron a hablar, uno de ellos empezó a hablar en árabe y uno de esos judíos que se había ido a un país árabe, entonces reconocía que él estaba hablando en árabe. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, u otro que se haya ido a otra parte y haya hablado otro idioma, haya aprendido otro idioma, porque eso le ha aplazado mucho a la casa de Judá. Como se van a otros países, aprenden cantidad de idiomas. Entonces, los oían hablar en su propia lengua. Entonces, como en Isaías 28:11 dice, te voy a hablar en lengua tartamuda, voy a mandar gente que hable lengua extraña, los asirios, a ellos se refiere en esa parte de Isaías, para que entiendan. Y les dio una lección, una paliza, a través del pueblo asirio. Y después el Eterno siempre la toma contra el otro pueblo, Toma venganza por su pueblo, así actúa Yahweh. Bendito es Él es perfecto, no necesita consejo nuestro. Como ellos no creyeron que Yahshua era Mashiach, y el Eterno Yahshua dijo, no se vayan de Jerusalén, de Jerusalén, van a recibir poder cuando venga el Ruach HaKodesh. ¿Cómo vino ese poder? En forma de lenguas del fuego. Y entonces hablaron lenguas. ¿Para qué? Para que testificaran que Yahshua es Mashiach. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió ahora? Por eso es el bautismo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, siempre, generalmente uno de los señales, pues, es hablar en lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones el 5, piadosos de todas las naciones bajo los cielos, el cielo, el Shemaim, y hecho en este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, no en el idioma hebreo. En la nación Hakodesh, no en hebreo, sino en otro idioma que ellos habían aprendido. Y estaban atónitos, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como diciendo, bueno, pero si ellos hablan hebreo, ¿por qué están hablando otras lenguas? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Se ve que eran ya los hijos de los judíos que se habían ido muchos años antes. ¿Se va entendiendo? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, tremendo, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim, que Yahshua es Mashiach. Tremendo, ¿verdad? Ahora, lo que ha hecho el Eterno a través del Internet es por medio de los traductores. Me refiero no a la gente que sabe hablar, sino que ya hay traductor en Internet. Y entonces, los hermanos que me están ayudando a ministrar, porque ya es mucho el trabajo, no me quejo, no, qué bueno que haya mucho trabajo, reciben mensajes de África. ¡Aleluya! 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 ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Yahshua HaMashiach vive! ¡Aleluya! 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 ¡Le jalela al Eterno ahí! Tienes que gozarte en esto, amado. Bendito es el Rey. Bendito es Yahweh. Entonces, aleluya. Entonces, por eso la página la pusimos en varios idiomas. Aleluya en primer lugar. Y segundo, por ejemplo, como esta hermana del África, ¿de qué parte de África? Pretoria. ¿No estará acá? Aleluya. Se comunicó y entonces ya nuestra Jod la pudo ministrar por medio del traductor. ¡Qué tremendo! Está llegando la Torah hasta los confines de la tierra. Yo te puedo asegurar una cosa, porque tengo mucha fe, a Kol Kabod al Eterno. Mira, la Torah ya llegó a la nave espacial esa que está allá arriba. ¿Quién lo cree? A toda isla, porque está profetizado. No porque, yo no estoy diciendo que a través nuestro, no. A través nuestro, a través de cualquier otro hermano consagrado a nivel mundial. Ya llegó hasta la nave espacial, la Torah. ¿Lo puedes creer? Exalta al Eterno entonces.
Y allá hay rusos, y a veces llegan americanos, y se va un japonesito y un chino, pero ya llegó la Torah a todo el mundo. Baruch Hashem Yahweh, Sebaot. Aleluya. Bendito es el Eterno. Shmanakol. Aleluya. Bendito es Yahweh. Ahora, se cumplió eso. Elohim dio lenguas demostrando su poder. Él es el Todopoderoso. Si tú no crees en el don de lenguas, entonces estás limitando, le estás diciendo al Ruach HaKodesh que es mentiroso, ya te metiste en problemas, porque todo pecado será perdonado, menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Amén. Vamos a 1 Corintios 14, otra vez, amados. ¿Te gozas? Aleluya. 1 Corintios 14, verso 26. 1 Corintios 14, 26. ¿Lo tienen? ¿Qué pues, Ajim, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación? ¿Te das cuenta? ¿Para qué te dije que son los dones? ¿Para presumir? No, para edificación, para el bien común, para el bien de la Kehilá. Aleluya. Ahora, ciertamente, en 1 Corintios 14, ahí mismo en el verso 39, ¿lo tienen ahí? Así que, hermanos, aquí procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero para eso, por favor, los que digan, bueno, yo sí, Roe, ya estoy hablando cosas que no entiendo, tú tienes que ser valiente y te tienes que dejar ministrar. Entonces, si tú dices, bueno, yo hablo cosas que no entiendo, perfecto. Tú no vas a entrar a la oficina y tú dices, a ver, habla, te escucho. No, así no es. No. El don de lenguas, las lenguas vienen cuando uno empieza a adorar al Eterno. No es, a ver, te escucho. No, pues como que ahorita no me sale. Pues no te va a salir, tienes que empezar a adorarle. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Por eso dije, empezamos en español, nos vamos a hebreo, después vienen las lenguas, o del español directamente a las lenguas. ¿De acuerdo? Ahora, dice Shaul, porque aquí en Corintio, perdónenme la expresión, había mucho desorden, mucho relajo, mucho desorden. Por eso dijo Shaul, no, en el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Por eso cuando hay una reunión, o había una reunión, y alguien quería empezar a hablar en lenguas, entonces no se le impide, pero el culto tiene que llevar un orden. ¿De acuerdo? Y entonces, yo hace mucho tiempo recuerdo, y con eso termino, que un pastor de una iglesia cristiana pentecostal, pentecostés, él decía, bueno, estaba predicando, ¿no? Y se manifestaba un demonio, entonces interrumpía la predicación por dizque hacer la liberación, porque no se liberaron los demonios. No hay que darle lugar al demonio. Ahora, en el caso de que alguien empiece a hablar en lenguas, está hablando a Elohim. Entonces vamos a suponer que alguien aquí tiene el don de lenguas y empieza a hablar. ¿Qué es lo correcto hacer, hermanos que me ayudan? Tomar del brazo a la hermana y llevarla al patio que sigue hablando a Elohim. No lo impidan, pero acá no, porque sigue la administración. ¿Me doy a entender? Que está hablando un hermano en lenguas, que lo toma el Ruach HaKodesh, empieza a hablar en lenguas porque está adorando, se le toma y se le lleva al patio, al salón de sus y que ahí que hable con Elohim. No vamos a impedir hablar en lenguas. Dice acá, aleluya, pero todo decentemente y en orden. Que el Eterno le bendiga y le guarde, y de parte de esta Kehilá Hanam Shalom, le deseamos Shalom, Ubrajot, Omen, Beomen.